Yo no lo veo aquí. ¿Tú no lo ves? Espera, configurando su reunión para Facebook Live. Ok, si está configurando es que todavía no estamos. Bien. El contrato inicia su vigencia el año que viene, o sea que hay un año completo. Hay unas varias cláusulas que pone Bueno, en... amigos, veo que ya estamos, que estamos aquí en la tertulia previa. Buenas noches a los que nos están sintonizando. Sí. Les damos la bienvenida a nuestro espacio virtual. Por segunda vez nos encontramos aquí de nuestros respectivos lugares. En esta ocasión vamos a estar hablando del tema de portada de nuestro periódico, de la edición de esta semana del periódico, que es la situación del contrato a Luma, de la energía, la Autoridad de Energía Eléctrica y el contrato a Luma. Y entonces nos tenemos como invitado a Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER, a quien le damos la bienvenida. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación y obviamente gracias por la solidaridad. Y entonces también tenemos aquí a nuestro compañero Rafael Acevedo, editor del suplemento cultural en rojo, y yo, Gabriela, que soy reportera del periódico. Bueno, antes de empezar la conversación. Es un perro por ahí que si le da un poquito ¿De quién es el perro? ¿De Rafa o de Jaramillo? Es del vecino de Jaramillo. Mira, antes de empezar me gustaría solicitarles, ¿verdad? O anunciarles, de hecho, que la Claritienda, que hay libros, hay música, hay gente chévere allí, está abierta de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en el edificio, obviamente, de Claridad, eso es detrás del Darlington. ¿Cómo se llama eso? La calle Borinquen en Santa Rita. Borinqueña, la calle Borinqueña número 57. Y allí hay buenos libros, buena música, y entonces, si usted va allí y hace su aportación, en Claridad sigue siendo un periódico independiente. Acceder a la página de internet, recuerden que el periódico no está saliendo en papel por las razones que todos sabemos, ¿verdad? La dificultad que hay para la publicación y los donativos que se puedan hacer a través de móvil. Que si mi memoria no me falla en estos asuntos es 60 Claridad. Sí, así mismo, ATH Móvil, van a negocio, 60 Claridad. Decíamos en el episodio anterior, Claridad es independiente de manera absoluta y por la solidaridad de todo el mundo. Pero bueno, estamos aquí con Ángel Figueroa Jaramillo para hablar sobre este contrato, a mí me gusta decir contrato leonino porque me gusta esa palabra, igual se podría decir chanchullo, pero como nosotros somos objetivos, no decimos. Y entre las cosas, ¿verdad? Resumiendo, aunque Gabriela es la experta en el asunto legal, una de las cosas que llama la atención de este contrato es que hasta los gastos legales en los que incurre la Autoridad de Energía Eléctrica, los gastos legales de Luma, quiero decir, los paga la Autoridad de Energía Eléctrica. Además que se paga una compensación a Luma. En eso se parece un poquito, yo creo que de hecho es peor el contrato que el del aeropuerto Luis Muñoz Marín. No sé si hubo una concesión, pero en este caso sí hay, por lo menos hasta donde tengo conocimiento, 60 millones de concesión a Luma en ese primer año. Pero Gabriela, tú ibas a hacer un resumen. Sí. Y Sí, antes de que continuáramos, yo tengo aquí, que lo imprimí, hice mi tarea, tengo aquí en físico
El memorando de derecho que realizaron el licenciado Rolando Emanuel y la licenciada Jessica Méndez, en el que se esboza una corta introducción, ¿verdad?, para ofrecer un contexto de lo que estamos hablando, del tema. Y aquí en esta introducción, y voy a citar, dice, de entrada es importante destacar que este contrato, o sea, el de Luma, representa una privatización prácticamente completa del sistema eléctrico del país, pues Luma Energy no solo operará el sistema de transmisión y distribución y servicio al cliente, sino también todo el aparato administrativo como recursos humanos, finanzas, tarifas, planificación, reconstrucción, fondos federales, política energética, aspectos de generación de energía y el plan integrado de recursos, entre otros asuntos. Así que crea un control monopolístico que es contrario a la política pública de las leyes de Puerto Rico. Entonces nosotros queríamos preguntarte, Jaramillo, partiendo de esa introducción, que en arroz y habichuela nos explicara qué significa este contrato. Ya luego vamos a ir tratándolo en varios ángulos, cómo afecta, por ejemplo, a los empleados, cómo afecta a los consumidores. Pero empezando de inicio, nos gustaría que nos explicara sencillamente a nosotros y a los que nos sintonizan en qué consiste este contrato y por qué el objetivo de por qué se le cede la Autoridad de Energía Eléctrica a una empresa privada como Luma. Bueno, gracias Gabriela, gracias Rafael. Yo creo que es importante comenzar en contexto de dónde, más allá de las políticas neoliberales que se vienen dando a nivel mundial, quién es que comienza con la obsesión, porque tengo que decirlo en toda la palabra, la obsesión de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso recae o viene de la Junta de Control Fiscal. El que, si ustedes notan, se da este anuncio y ya hay 2 renuncias. Por eso es que decimos que fue una obsesión de José Carrión III y lo decimos con todo el conocimiento porque tenemos mucha información interna de que él limitó, obstaculizó sin número de llamadas ayudas o desembolsos o transferencias hasta que este proceso se diera. Ahora vemos cómo sale de la dirección. Dicho eso, este es un contrato o un proceso, quisiera comenzar por el proceso que se ha dado a espalda del pueblo de Puerto Rico. La transacción más importante de un país, que es la discusión del modelo que va a regir su sistema eléctrico, lo hicieron a espalda de Puerto Rico. Sin menospreciar otras transacciones, no estamos hablando de una facilidad, no estamos hablando de una carretera, estamos hablando de lo que va a controlar el desarrollo social y económico de cualquier país, que controla la energía, controla las vidas de esos ciudadanos. Dicho eso, es importante destacar que este procedimiento se hizo muy a espalda del país. Se crea, y quisiera ir un poquito al andamiaje corporativo que se crea para ir poco a poco yendo a diferentes instancias de la falta de transparencia del proceso. Ya como se señala, desde el año 2018 se dio la intención, se dio el mandato de poner en manos privadas el sistema de transmisión y distribución a través de una concesión y el sistema de generación a través de venta de los activos. La venta de activos obviamente no se dieron y se concentraron en la concesión. Esta concesión, la información que trasciende es que habían 4 compañías invitadas. Cuando resalto invitadas, no es lo mismo que 4 compañías interesadas. Y todo esto lo estoy poniendo de una forma con toda la intención. De esas 4 compañías invitadas, entre ellas estaba Duke Energy, estaba una de los Island y había otro conglomerado. 3 se retiran voluntariamente del proceso, ¿verdad? No le interesaba el proceso. Al quedarse Quanta Service y ATCO solo, estas 2, al no tener ninguna otra compañía que litigara con ellos o compitieran con ellos, entonces que crean en enero del 2017 Luma Energy. Luma Energy es una corporación creada este año y es creada con una responsabilidad limitada
en el proceso. Y eso es importante destacar porque lo que significa responsabilidad limitada es que si esta compañía Luma Energy incumpliera, hubiera un default, no pudiera cumplir con el contrato, no puedes demandarla a ella, pero sin embargo no puedes demandar a sus creadores. Bien. O sea, no puedes demandar ni a Quanta ni a ATCO porque es de responsabilidad limitada. Más sin embargo, es muy interesante este andamiaje corporativo y empiezo por eso para que los compañeros que nos sintonicen y nos ven puedan ir entendiendo cómo es este enjambre de corrupción legalizada. Sin embargo, las compañías Quanta y ATCO dentro de la definición de contratista permite que Luma le entregue contratos a ellos dos. O sea, tú no puedes llegar a los tentáculos si quieres hacer una reclamación por incumplimiento, pero los tentáculos pueden llegar a los contratos de la compañía creada. Y esto es con toda la intención de administrar, yo diría, hoy me decían los abogados, esto es una especie de sindicatura muy bien disfrazada para administrar los 18,000 millones de dólares que se habla tanto que se van a asignar a Puerto Rico. Se da todo este proceso. Nosotros nos enteramos el 12 de junio por algo incidental totalmente. Una periodista me llama y me pregunta, Jaramillo, ¿qué tú opinas de la resolución del negociado de energía declarando confidenciales y secretos los documentos de la transacción de privatización del sistema de transmisión y distribución? Yo les reaccioné inmediatamente como de que tú me hablas. Cuando empezamos, inmediatamente colgamos, yo convoco a todo el bufete, a los abogados, a los que colaboran con nosotros, muchos abogados solidarios. Y mientras estamos conversando, los compañeros empiezan a accesar y se dan cuenta que el documento fue sometido al negociado el 18 de mayo. Y nadie lo sabía. ¿Por qué traigo estos términos a la discusión? Porque la ley establece que si el negociado en 30 días calendarios no emite una opinión frente al estudio y evaluación de las alianzas público-privadas sobre el contrato de APP, se da por aceptado el contrato. Cuando vemos los términos, me faltaban 5 días, salimos corriendo a pedir una intervención como interventores, como parte perjudicada. Y en menos de 48, la negociadora de relaciones, el negociado de energía nos da no al lugar y emite la certificación. Esto demuestra la falta de transparencia en este proceso. Nadie lo sabía del negociado que tanto le hablan, que hablan por ahí que es un negociado que responde a los intereses del país. En este proceso se olvidó totalmente los intereses del país. Eso claramente hay un decir por ahí, lo que empieza mal, termina mal. Y si, vuelvo y reitero, si la transacción más importante de un país no se le da la oportunidad al pueblo para poder hacer un escrutinio público de esta discusión, pues que hay, como dicen por ahí un comentarista, huele a peje maruca, pero bien peje maruca. Sí, claro, también hay que añadir a eso del negociado que de entrada también es un contrato y una transacción que se da en una condición de conflicto de intereses. Eso nos puedes abundar también un poco, ya que el presidente, ¿verdad?, del negociado, tengo el nombre por aquí, Edison Avilés. Sí, Avilés era parte de ese comité que seleccionó a la empresa, así que ya se ve también desde un inicio cómo, además de esa falta de transparencia con el país, cómo también se da una situación de conflicto de interés. Sí, como tú enseñaras, Gabriela, esto demuestra claramente que esto es un contrato que no querían y tenían preocupación del proceso de aprobación del mismo y de la discusión pública. Como tú bien indicaste, el negociado de energía es un ente regulador totalmente independiente, lo que tiene dentro del reglamento y dentro de la ley habilitadora de esta institución, cánones estrictamente éticos para evitar conflicto de interés. Indica que hasta la mera apariencia está prohibida. Mas, sin embargo, en el proceso de investigación y de toda esta discusión nos percatamos
que el presidente del negociado, el ingeniero abogado Edison Avilés, fue parte del comité seleccionador del contrato. Fue una parte, evaluó, discutió las condiciones del contrato y después que terminó eso se sentó en la silla de presidente para darle la aval al contrato que él mismo seleccionó. No solamente no solamente lo prohíbe la ley, lo prohíbe el propio reglamento interno, pero no solamente lo prohíbe eso, lo prohíbe los cánones éticos de él como abogado. O sea, que hay un triple evento de forma continua el conflicto de interés. Pero entonces, ¿por qué se dio la votación? No fue de gratis. No fue que meramente él se confundió y no sabía qué silla tenía. Era que su voto en el negociado era un voto determinante. Y si se inhibía como se tenía que inhibir, no iba a haber una aprobación porque los votos iban a estar 2-2. Necesitaban 3 votos. Hay 5 puestos, hay un puesto vacante, por lo tanto, había un voto disidente, que es importante discutir ese voto disidente porque trae unos señalamientos muy serios. Si él se inhibía, pues solamente habían 2 votos. Por eso es que él toma el atrevimiento, y yo estoy muy diplomático, aquí hubieron obviamente hilos detrás para que ese atrevimiento estuviera respaldado, de votar a favor para lograr los 3 votos que eran necesarios. El voto disidente trae la atención unos elementos extremadamente importantes. Principalmente yo los concentro en 2. El voto disidente del ingeniero Ángel Rivera, el comisionado Ángel Rivera, dice: yo no puedo votar a favor de esto, de este contrato, porque tú no me has puesto, le dice a Alianza Público-Privada, que es el peticionario, no me has puesto en condiciones para ver el impacto tarifario de esta transacción. O sea, ¿qué impacto tiene la tarifa del pueblo de Puerto Rico esta transacción? Y lo segundo que plantea es que tú tampoco me has presentado un estudio un estudio que justifique el costo-beneficio del pueblo de Puerto Rico. Era una de las preguntas que teníamos. O sea, ¿esto a qué viene? O sea, ¿de qué modo esto sería beneficioso para el consumidor? Y pues ni hablamos de los empleados, obviamente, ¿verdad? Que no se toman en consideración aquí. Pero ¿cuál es la justificación para este tipo de contrato? Yo quisiera, antes de continuar, porque nos están haciendo algunas preguntas en la página de Facebook, volver un poquito atrás, porque cuando la UTIER se querella y se determina entonces que no ha lugar, ¿verdad? La querella de la UTIER, ¿en qué se fundamenta ese no ha lugar? Nosotros pedimos una intervención como ciudadanos perjudicados y como organización doblemente afectada. Ellos fundamentan no al lugar indicando que esto no era un proceso adjudicativo, que la ley donde permite la intervención son procesos adjudicativos. Una determinación totalmente absurda en derecho, porque tú estás evaluando un contrato y le estás otorgando el aval, estás adjudicando. Pero era meramente un trámite para sacarnos del proceso, porque nosotros sometimos una reconsideración, por eso dije, en 48 horas nos dieron no al lugar. Sin embargo, le pedimos una reconsideración hace 2 semanas y ni contestaron. Y por eso es que hoy fuimos al tribunal, pero eso vamos a hablar más adelante. Claro. O sea, pero fue porque ellos alegan que no era un proceso adjudicativo, una cuestión en derecho totalmente absurda. Acabo de mencionar lo de los empleados, y es que en la sinopsis que leí del contrato, no hay ningún requisito de contratación de la fuerza laboral por parte de Luma, obviamente. Entonces se habla de que se puede mantener un personal, digamos, estrictamente necesario, ¿no? Que es la cita, estoy citando, estrictamente necesario, que es una necesidad que Luma es la que va a determinar cuál es, ¿verdad? Y otra cosa que me parecía particularmente llamativo, que lo comentábamos ahorita fuera del aire, si se puede decir, es lo de la creación, que este contrato no deja un espacio, es lo de la creación de una escuela para celadores. Lo que llamó mi atención es que me parecía raro que hubiese una escuela de celadores, ¿no? Creada con el propósito
o sea, ya existe, ¿no? Pero con el propósito de que ahora los empleados de la autoridad van a tener que participar en estos cursos, o es que no existe en Puerto Rico una escuela de celadores como tal. Estoy hablando de la Northwest Lineman College, que es una empresa acreditada por Quanta, pero me parece que comentábamos, ¿no? que esa escuela de celadores existe en este momento. Yo quisiera, Rafa, antes de entrar a esa parte laboral, también explicar también parte del organigrama que es parte de esa escuela. Y esto es importante destacarlo. Ellos en este proceso, Rafael y Gabriela, ellos van a destruir la Autoridad de Energía Eléctrica. No es que la van a destruir desde el punto de vista de que hubo una privatización. Orgánicamente, corporativamente, la van a separar en dos corporaciones. En GenCo, Generation Company, hasta lo están quitando la puertorriqueñidad, y en GridCo. GenCo va a ser la que se va a encargar de todas las plantas y los contratos de compra de energía. Esa va a permanecer en manos del Estado, operacionalmente hablando, hasta los próximos 3 años que se proyecte la venta de las plantas como ellos proyectan. Y GridCo es la que va a ser el titular propietario del sistema de transmisión y distribución. Debajo de Green, en la compañía de Luma, van a crear una subsidiaria que se llama ServCo, porque Luma, como dijo Gabriela ahorita, se queda con toda la operación de la autoridad. Si alguien gritaba por el monopolio del pueblo, esto es un monopolio que en la práctica se ha convertido privado. Pero como GenCo no tiene la estructura administrativa, porque se quedó Luma con ella, de recursos humanos, de nómina, de finanzas, de compra, ServCo le va a vender ese servicio de Luma a GenCo. O sea, el Estado le va a comprar a Luma el servicio de procesamiento de recursos humanos, de nómina. Hasta eso ha llegado en esto. Y es importante destacar qué beneficio tiene esto para el pueblo de Puerto Rico. Y quiero estar esta parte para entonces entrar a lo laboral. El pueblo de los 125 millones que se van a pagar en algún momento en adelante, y no pongo 125 porque dicen 105, pero obviamente siempre va a decir que van a cumplir con las métricas. Hasta 125 es para pagar solamente, es importante destacar esto, es para pagar solamente la plantilla ejecutiva de Luma. Los 42 ejecutivos y lo que se lleva la compañía fuera del país. Todo el gasto operacional debajo de esa plantilla, y cuando digo todo, es todo, lo va a reembolsar el pueblo de Puerto Rico a través de las tarifas. Por lo tanto, esta compañía no va a invertir ni un centavo, literalmente hablando, en Puerto Rico. Y si tuviera que hacer alguna inversión en algún sistema que no esté respaldado por fondos federales, pasa a ser propiedad de Luma hasta tanto y en cuanto el Puerto Rico le pague por esa línea. Hasta eso estamos hablando. O sea que de entrada ya lo que se vislumbra es una indiscutible alza a las tarifas, ¿no? Ya eso... Eso es bien importante, Gabriela. ¿Por qué? Porque en el plan fiscal que se aprobó ayer no recuerdo ahora, ayer creo que fue, de la Autoridad de Energía Eléctrica, en la página 10 del plan fiscal establece que la autoridad en este año fiscal va a tener un déficit de 132 millones de dólares a raíz del contrato de Luma. O sea, la misma Junta de Control Fiscal, el mismo ente, reconoce en el estudio, y busquen la página 10, donde ahí sale señalado que va a haber un déficit. La autoridad no puede correr con déficit. La autoridad no genera ganancia, pero tampoco corre con déficit. Ya te está adelantando el plan fiscal que la Junta de Control Fiscal aprobó? Que va a haber un aumento de tarifas. Por y cierto, claro, ya el contrato contempla, que estuve leyendo ese análisis que hicieron los licenciados, ya contempla la posibilidad de que Luma vaya ante el negociado a decir que a sugerir un aumento, y eso hay hasta un tiempo estipulado. Según leí, era
unos 186 días o unos 6 meses. O sea, 186 días o diciembre, este próximo diciembre, si no me equivoco. Ellos mismos en su itinerario de transición, que establece cómo van a ir cumpliendo, uno de los elementos que ellos plantean es que a los 186 días van a pedirle al PREP, que obviamente es el Puerto Rico Energy Board, una revisión, lo que llaman ellos una presentación de pedido de tarifa. Y ya tú ves de dónde sale. O sea, esto es lo contradictorio, Gabriel y Rafael, los que nos escuchan. La misma Junta de Control Fiscal, que es la que está detrás de todo esto, reconoce en el plan fiscal que acaba de aprobar ayer un déficit de 132 millones a causa de este contrato. Y como quiera se está impulsando. Y como quiera se está impulsando, para que el país lo pague. Porque este es el síndico, desde el punto de vista nuestro, que han impuesto a través de esta contratación para administrar los fondos federales que van a llegar y para poder llevarse. Lo otro muy interesante es que también el contrato es a 15 años. ¿Y por qué traigo esto a atención? Porque con lo que voy a comentar, quiero establecer claramente, no es que yo apoye las APP, pero todas las APP que ha habido en Puerto Rico han sido de 40 o 50 años. ¿Por qué este a 15 años? ¿Por qué cuando tú haces una inversión de 18 mil millones de dólares, que presupone que después que la haga el sistema esté en su mejor momento, tú te quieres ir? Inclusive el contrato, en lugar de tener instancia para evitar que lo votemos, como cualquier contrato del sistema capital, este contrato tiene más de 6 instancias para ellos irse. Por eso el andamiaje corporativo que dije ahorita, de cómo le crean Luma con responsabilidad limitada. Entonces, todo está bien, está muy bien diseñado para timar al país y para devolver el dinero que están enviando aquí a través de las compañías corporativas de los Estados Unidos. O sea, son elementos bien importantes que destacar en esta transacción. Ahora, Rafael, cuando tú me digas, hablamos de lo laboral. Sí, pero antes, Rafa, antes de pasar a lo laboral, y en esa misma línea de la tarifa o el alza, posible alza en la tarifa, también estuve leyendo la situación con los bonistas y los acreedores, que eso implicaría entonces como si estuviéramos hablando de 2 aumentos, teniendo en cuenta lo que explicábamos ahora, de ese costo que va a tener el pueblo de Puerto Rico para subsanar toda la movida organizativa y corporativa, y adicional lo que pueda pasar con los acreedores ante la Junta, que también lo vendríamos pagando el pueblo, ¿no? Eso es bien importante. Estaba aquí leyendo, porque es que esto unas veces es mejor dejar de leer esto, porque cada uno lo lee. En los gastos operacionales que le van a reembolsar a Luma, incluye hasta el IBU. Hasta el IBU. Sí. Hasta cualquier impuesto especial municipal de construcción relacionado con los trabajos. O sea, el país ellos no van a pagar ni contribuciones en el pueblo de Puerto Rico porque se lo vamos a reembolsar. Sí, es un guisito fácil en palabras comunes. Le decía que estos contratos tienen siempre la característica, además, de que todo el mundo sabe, todo el mundo no, todo el que no esté participando del guiso, ¿no? del chanchullo, si por alguna razón se cancela el contrato, como quiera la empresa gana, porque hay como una especie, digamos, de cargo de terminación, que son un montón de millones de pesos, ¿no? Y en el caso de Luma, pues por supuesto existe ese cargo de terminación. Pero Rafa, en esa parte bien interesante que si nosotros los votamos nos cuestan sobre 100 millones de dólares. Si ellos se van, ellos pagan 20 millones nada más. 141 millones si se cancela desde acá, pero si lo cancelan ellos, 20 milloncitos nada más. Es realmente, como decíamos al principio, ¿verdad? Muy maléficamente creativo, ¿verdad? El asunto. Yo insisto con lo de lo laboral porque también me parece como absurdo, ¿no? El hecho de que parecería, al final de cuentas, ¿no? Resumiendo, que Luma no tiene ninguna responsabilidad con los trabajadores. Es como
no solamente le van a pagar, si es necesario, ¿verdad?, los servicios legales, es que cuando se habla, por ejemplo, de que no se van a perder los derechos adquiridos de los trabajadores, eso realmente no se sostiene con el contrato, ¿no? En el contrato no hay manera alguna de que uno lo lea y piense que estos nuevos dueños de la Autoridad de Energía Eléctrica en alguna medida les interesa mantener esos derechos adquiridos y no tienen responsabilidad sobre los trabajadores. Yo quisiera que explicaras un poquito el asunto de cómo quedan los empleados de la autoridad, los 6.000, más o menos 6.500 miembros de la Unión. Activos, porque también hay que hablar de los jubilados. De los 12.000 jubilados. Que son más que los Mira, en esa parte de entrada, primero quiero establecer que cuando se estuvo discutiendo la ley 120, nosotros estableciendo meridianamente claro que no estamos apoyando el proceso de privatización ni la ley, pero como representante de los trabajadores pusimos una disposición que si se diera la concesión, privatización, no importa el modelo, el que adquiriera, operara, tenía que adquirir el convenio colectivo como estaba y el sindicato. Como decimos nosotros en el campo, si vas a comprar la vaca con los becerros y la finca. Esa disposición, y la hicimos pensada, no crean que fue, obviamente no lo voy a decir aquí, pero lo hicimos estratégicamente, pensada. Nuestra estrategia ellos lo sabían, por eso es que ahora en el área de System Contract, que es la disposición donde el que adquiere los compromisos le pregunta al que los tiene en el momento, dime cuáles son todos tus contratos. Y ellos aceptan todos los contratos vigentes menos uno, el convenio colectivo. Por eso es una falacia y una discusión palacrada y hay que ir cambiando ese discurso que te garantiza los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos nacen de un convenio. Si no hay convenio, no hay derechos adquiridos. ¿Y qué tú defines derechos adquiridos? ¿Un plan médico? Pues el convenio te establece qué tipo de plan médico es. ¿Qué es un derecho adquirido? La licencia de accidente, la licencia de enfermedad o de vacaciones, pues el convenio te dice cuántos días son. Por lo tanto, esa retórica de derechos adquiridos te dice, yo te garanticé las vacaciones, un derecho adquirido, pero ¿qué cantidad? Yo te garanticé un plan médico, un derecho adquirido, pero ¿qué tipo de plan médico? Yo te garantizo el empleo, pero garantizar el empleo no es lo mismo que estabilidad de empleo. Yo te garanticé, Rafa, que te contraté, pero mañana te digo, te voté. No tienes estabilidad de empleo. El convenio de la UTIER tiene estabilidad de empleo. Tiene la licencia del accidente, tiene el derecho a la representación sindical. Si mañana un trabajador se le hubiera un derecho adquirido como ello establece, ¿qué procedimiento de representación sindical va a defenderlo de esa violación del patrono, de ese derecho adquirido? Pues eso lo hace el representante sindical. Esto todo se desvanece, lo deja a un lado. Por eso es importante primero aclarar eso. Aquí no se está garantizando ningún derecho adquirido que se sostenga en los derechos que están contemplados en el convenio colectivo. Y esa es la lucha que vamos a dar. Lo segundo que dijiste es muy interesante, que su primera dinámica es que yo te voy a entrevistar. El contrato le permite la entrevista. Yo te entrevisto y después que te entreviste, yo te informo si te voy a contratar. Pero el descaro fue mayor. Te dijo, me voy a reunir contigo, te voy a entrevistar, explícame cuál es tu rol, explícame cuál es tu trabajo, explícame cuál es tu estructura interna, para después yo decidirte si te contrato en Arroyo Habichuela, enséñame para después votarte. Y eso está en el artículo 15, esto está hasta en los documentos que ellos repartieron. Lo segundo, en ese contrato, hoy están cambiando la dinámica. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho a los trabajadores, miren, compañeros y compañeras, nadie solicite entrevistas. ¿Por qué? Porque la ley 120 y la ley 21 de APP obliga a la autoridad que si yo no quiero irme para la alianza público-privada, me tiene que reubicar dentro del gobierno con los mismos derechos y beneficios que tengo, con el mismo convenio, con el mismo representante sindical. Y si todos nos quedamos al lado de acá, ¿con quién ellos van a operar?
Claro. Pero en el contrato también una parte muy importante, que ellos tienen que adquirir sustancialmente una cantidad de empleados. Si no las quieren, no es una de las condiciones para que el contrato entre en vigor no se cumple. Por eso están desesperados desde ahora haciendo ofertas de trabajo. Ya me informaron que ya están yendo inclusive visitando compañeros jubilados. Entonces, yo creo que aquí la clave para derrotar esto es una diferentes modelos de actividades concertadas. La primera que tenemos que estar enumerando es que nadie tiene que someterse a una entrevista. Cabe señalar que con la ley y con este procedimiento se pierde la antigüedad. O sea, tú tienes 25 años en la empresa y vas a empezar una empresa sin ningún derecho de antigüedad y en cero. Si mañana te vota la empresa, Luma, ¿qué derechos tienes? Pues la reforma laboral, la mal llamada reforma laboral. O sea, esto es una destrucción del movimiento obrero puertorriqueño organizado y un robo legalizado. Rafa, ¿tú ibas a preguntar algo, Rafa? Siempre tengo la pregunta lista. Dada la circunstancia de que se trata de un robo obvio, ¿verdad? ¿Qué evento puede dejar sin efecto el contrato? ¿Qué cosas pueden dejar sin efecto el contrato? ¿Qué cosas pueden hacer los trabajadores? ¿Qué cosas se sugiere que hagan la gente que sea solidaria? ¿Qué recursos legales? Pero ¿hay alguna manera en que el contrato se pueda dejar sin efecto? Definitivamente. Yo estoy, fíjate con la certeza que te lo digo, yo estoy convencido que el trabajo de diferentes procesos que se pueden dar, la solidaridad de todo el pueblo de Puerto Rico y el convencimiento que el contrato es nefasto para el país leonino puede tener este contrato. Nadie quiere hacer negocios donde no los quieren. Y la primera movida para demostrar que no los quiere es que no le vamos a solicitar ninguna entrevista. No vamos a pedir ningún trabajo a ellos. Yo tengo trabajo, porque tengo que pedir trabajo a ellos. Eso es lo primero. Lo segundo, claro que la rama legal se está dando, por eso no puede sustituir la lucha. Puede ser un complemento a la lucha, pero no puede sustituir la lucha. Y en ese sentido, ya la Alianza de Empleados Activos y Jubilados, mañana nos reunimos para afinar y esperamos que la próxima semana, en algún día de la próxima semana, estaremos dando una conferencia de prensa anunciando la primera actividad de movilización en contra de este acuerdo. Lo segundo es, como le dije ahorita, la presión en la política. La legislatura tiene que aprobar una legislación para poder viabilizar estas dos corporaciones que te dije al principio, GenCop y GridCop. La tercera es la lucha en contra de la Junta de Control Fiscal, que no pierde en lo absoluto vigencia porque se haya ido Carrión o Carlos García. ¿Por qué la Junta de Control Fiscal? Porque es el síndico impuesto por el Congreso al pueblo de Puerto Rico para que sea el que lleve las propuestas de pago a los bonistas a la jueza de quiebra. Esa propuesta de pago a los bonistas, si no se materializa, el contrato también se anula. Tiene desde 12 meses de transición hasta 30 meses para que ese proceso de título 3, que no es otra cosa de acordar otro aumento al pueblo para pagarle a los bonistas, se pueda concretizar. Si eso no se concretiza, también el contrato queda sin efecto. O sea, hay una diversidad de elementos y obviamente yo siempre he dicho que el país tiene que pensar profundamente. El país escoge un gobierno, una persona para que gobierne, para que le dé un servicio de lo básico al pueblo de Puerto Rico. Entonces, si esas personas que el país escogió va a traer otro y le vamos a pagar para que administre el país, entonces, ¿para qué lo escogimos? ¿Para qué lo elegimos? Pues el país tiene que reflexionar que los que hoy gobiernan se han dedicado a traer compañías, personas, contratos para cumplir el deber ministerial, el deber de sociedad que tiene el gobierno y pagándole. Pues yo creo que el país tiene que también asumir un rol, una responsabilidad política en este proceso, porque no podemos seguir ya criticando lo que el mismo país ha escogido. Tenemos que transformar el modelo político, tenemos que empezar a hacer otro modelo. Y yo
como me gusta decir las cosas como las pienso, yo creo que también nosotros como país, aunque la ley electoral no lo permite, tenemos que visualizar, como hacen los países sudamericanos, de alianzas. Muchas veces no podemos, los que tenemos algún punto de coincidencia, miramos los puntos de diferencia y no nos permite, y mientras tanto el capital sigue gobernando. Yo creo que también un elemento que tenemos que empezar a tener una madurez política, sin dejar de ser lo que somos, sin dejar de romper nuestros principios lo que somos, pero buscando el bien común. Lo veo mucho en la América Latina. Lula da Silva llegó al poder por una coalición política. Y yo creo que son ejemplos que tenemos que empezar a tener para poder transformar lo que tenemos. Aún no logramos obtener lo que todos pensamos. Yo quisiera tener un país distinto, una política económica distinta, social, pero tengo que empezar a caminar en ese camino para poder adquirirlo. Perdone que interrumpa, y en eso último que acaba de mencionar, la excusa que yo siempre escucho, y me perdonan que yo esté hablando de otra cosa, la excusa que yo siempre escucho es que en Puerto Rico la ley electoral prohíbe las alianzas. Bueno, pues si en Puerto Rico la ley electoral prohíbe las alianzas, vaya al tribunal y diga que es inconstitucional que se prohíban las alianzas, porque me parece que es un derecho que tiene cualquiera, ¿verdad? Cualquier elector. De elegir a las personas que le dé la gana, y los partidos políticos deberían tener la capacidad de hacer alianzas. Así es que lo único que faltaría sería que alguna organización de las que existe en este momento, el MBC o el PIB, no menciono las otras dos por razones obvias, pongan en jaque, ¿no?, esa prohibición de las alianzas. Pero definitivamente, Rafa, para poder cambiar este modelo que tenemos ahora y estos contratos no pueden volver a tener, tenemos que empezar a tomar rienda en el ámbito político, que son los que están estableciendo y están hipotecando, están esclavizando nuestro futuro generacional. Perdona, Gabriela, no lo vuelvo a hacer. En esa misma línea, Jaramillo, y pues un dato que esta tarde ustedes como sindicato radicaron un recurso, ¿verdad? Para revisión judicial de este contrato, que eso, hablando de las cosas que se están haciendo, además de exhortar a la lucha y pues tratar de erradicar esto desde distintas perspectivas, pero lo judicial, que es lo que está ocurriendo ahora mismo, tan reciente como esta tarde, ustedes acudieron, ¿verdad?, ante el Tribunal de Apelaciones. Sí, como parte del proceso de reconsideración al negociado, que habíamos previsto que el negociado no atendiera el proceso, pues ya estamos preparados que un término razonable dentro de los términos que la jurisprudencia establece, los abogados radicaron en el Tribunal Apelativo, como establece la ley, cuestionando la certificación del negociado. Nosotros estamos bien convencidos que al menos con el conflicto de interés que hubo entre el presidente del negociado, que es lo más evidente, sería altamente cuestionable que el tribunal se invente una teoría jurídica para justificar este incidente, y si lo hace, yo creo que el país tiene que salir a la calle de una forma, porque si hasta eso nuestro pequeño espacio de justicia llega a las cosas de absurdo. Yo sé que todos los días lo hace, pero ya en este caso yo creo que pasaría la raya de lo absurdo. Es la parte que nosotros vemos más fuerte en este caso. Esto conllevaría, pedimos dos cosas. Primero, un auxilio, diciendo al tribunal, detén cualquier transacción, cualquier desembolso de dinero hasta que tú resuelvas, porque hay fondos públicos. Eso es una parte de un auxilio de jurisdicción. Lo segundo que estamos pidiendo es, obviamente, que se revoque el certificado que emitió el negociado de energía ante lo que acabamos de señalar. Falta de participación ciudadana y conflicto de interés del presidente. Esto conllevaría que si eso se diera, el voto del presidente se anula y, como dije ahorita, hay un empate, por lo tanto no hay certificación. Eso no significa, quiero estar claro, que mañana sometan la documentación nuevamente y el voto disidente lo traten de convencer. Pero nos da un espacio
de discusión y sobre todo de intervención. Reitero lo que dije ahorita, es insólito que la transacción más importante de un pueblo, de un país, no tenga participación ciudadana. Rafa, ¿algo que añadir? No, estaba refiriéndome ahorita me referí ahorita y quiero hacer la salvedad que algunos compañeros pueden estar ofendidos con lo que yo dije de ir al tribunal a solicitar que la ley electoral o esa prohibición de las alianzas, habría que ir al tribunal a pelear eso. Obviamente no estoy diciendo con eso que la ley electoral o que las elecciones en Puerto Rico sean la única vía posible para resolver los conflictos. Que quede claro para mis panas y mis amigos que eso no fue lo que yo dije, ¿verdad? Yo estoy completamente seguro de que las elecciones en Puerto Rico resuelven mínimamente asuntos administrativos, pero que los problemas no se resuelven únicamente en las elecciones. Quería decir eso porque lo dije y después me sentí mal como pensando, porque yo he dicho aquí, como si las cosas se resolvieran solamente con el entramado legal, ¿verdad? Que sabemos que sí se utiliza, pero no es lo único. Yo no sé si Gabriela, tú tienes otra pregunta, como nos queda poquito tiempo. Algo que se me va quedando por aquí en el tintero en cuanto a cómo afecta a los trabajadores y cómo está manejando la situación ese colectivo de trabajadores, además de la UTIER, los otros sindicatos que tiene la autoridad. ¿Cómo están viendo, qué piensan al respecto? ¿Hay comunicación entre ustedes como obreros, como trabajadores de la autoridad? Se creó bajo la presidencia de Ricardo Santos lo que nosotros llamamos la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. En diferentes circunstancias, esa alianza se ha ido reactivando y esta ocasión no es la excepción. Se reactivó la alianza con la única baja de un solo sindicato que no está participando de ella. Todos los demás organizaciones que agrupan también trabajadores jubilados también es parte de la alianza. La Asociación de Empleados Jubilados, el capítulo de jubilados de la UTIER, es parte de la alianza. Por lo tanto, eso es, mañana, por cierto, tenemos reunión de la alianza para afinar los detalles de las cosas que vamos a estar anunciando. Aquí en ese sentido estamos muy conscientes. Yo creo que, Gabriel, antes de terminar, yo creo que hay un elemento que se nos fue, que es el impacto del sistema de pensiones, el sistema de retiro. Sí. Eso, el mismo contrato establece que el LUMA no es responsable ni de deuda ni de pago al sistema de retiro. Por lo tanto, ese es la primera, y eso lo dice el contrato. Lo segundo es que ellos están diciendo a los trabajadores, los que pasen a LUMA, no se preocupen, si ustedes quieren seguir cotizando y participando del sistema de retiro de la autoridad, lo pueden hacer. Y eso es falso. Porque el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, digo el título con toda la intención, es de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, no son de los empleados de LUMA. Y el reglamento prohíbe o limita que trabajadores que no son de la Autoridad de Energía Eléctrica aporten y participen en el sistema de retiro. Que mañana nosotros, porque yo soy síndico también, decidamos hipotéticamente cambiar el reglamento y permitirlo. Pero hoy lo que se acordó en el contrato y lo que se está diciendo no es correcto. Pero lo segundo, que es otro entrampamiento, es que ellos dicen, tú puedes seguir cotizando en el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero la pensión se congela. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo 15 años de servicio, me voy para LUMA, yo dejo mi dinero en el sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero lo que yo voy a recibir cuando decida jubilarme va a ser la pensión de 15 años cuando lo congelé. Entonces yo voy a seguir aportando a una pensión que yo no voy a ver crecimiento. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Qué va a optar el trabajador cuando se dé cuenta? ¿Para qué yo voy a dejar esos chavos allí? Si tú me vas a decir que aporte por 15 años más y voy a cobrar lo mismo de pensión, pues me los llevo. Al llevárselo descapitaliza el sistema de retiro. O sea, estos son elementos que el contrato no te dice a ti, el sistema de retiro lo vamos a destruir. Eso no lo va a decir.
pero las acciones, las consecuencias de las acciones van a llevar a esa destrucción. Igual que tampoco el contrato dice, en diciembre te voy a aumentar la tarifa de un chavo. No lo dice. Pero cuando tú tienes un déficit operacional, te obliga a pedir una revisión de tarifa. Por lo tanto, si ya lo tienes, va a conllevar que vas a ver un aumento. Esas son cosas que es importante destacarlas, porque muchas veces cuando se analiza esto vamos a lo literal. ¿Dónde dice ahí que el sistema de retiro lo vamos a destruir? ¿Dónde dice ahí que va a haber un aumento de tarifa? Literalmente no lo dice, pero si tú dices, yo voy a pedir una revisión de la tarifa, no creo que sea para allí decirle, mira, yo estoy ganando mucho, dame bajar la tarifa. Jaramillo, y para aprovechar los 106, las 106 personas que nos sintonizan, ¿qué podemos hacer si fuéramos a decir mañana mismo para apoyar la lucha que lleva la UTIER y el sector obrero de la autoridad? Nosotros hemos dividido esto en varias instancias. Yo creo que el proceso educativo del país no puede descansar de concienciación. Y este proceso donde usted tiene herramientas, han tenido la discusión, tenemos que socializarlo. Las redes sociales toman un rol importante en esto, aunque no lo creamos. Y muchas veces, y lo digo con todo el respeto y con todo el cariño, nos sentimos solos cuando no vemos debajo de nuestras expresiones apoyo, discusión de la gente solidaria con la causa, no con nosotros, con la causa. Y esos son elementos que son importantes. Y mire lo sencillo, es entrar debajo de un post, aquellos trolls a decir que chupacota, mire, esto es un problema que nos afecta a todos, y entrar en una discusión inteligente con nuestro pueblo. Nuestro pueblo no lo podemos subestimar. Nuestro pueblo, si le hablamos, el pueblo escucha y actúa. Lo segundo es, obviamente, siempre bienvenida toda solidaridad en todas las luchas. Va a haber múltiples actividades, desde concentraciones, desde caravanas, desde marchas, y eso es importante, que también podamos estar ahí. Las expresiones públicas de aquellos que pueden tener voz, las clases artísticas solidarias debe expresarse. Hay mucho que hay que hacer, que la voz nuestra no sea la única. Yo creo que eso es lo más importante, que la voz de nosotros no sea la única. Necesitamos muchas voces alrededor de este proceso, porque es un proceso que estamos enfrentando al capital de forma frontal. Pero a pesar de ello, estoy convencido, totalmente convencido, que lo vamos a derrotar. Fíjate que no digo que es derrotable. Eso es una aspiración. No, yo estoy diciendo que lo vamos a derrotar. Es una conclusión. Bien, entonces utilizando como hilo conductor eso de ser solidarios con la causa, aprovechamos el momento también para decir que las personas que nos sintonizan sean solidarios con la causa del periódico Claridad, del proyecto que lleva, este año está cumpliendo sus 61 años. Hemos compartido por ahí en los comentarios las maneras en que pueden solidarizarse a través de donativos de dinero, pero lo verbalizo a través de ATH Móvil, accediendo a negocios 60 Claridad, y también a través de la cuenta de PayPal, amigos@claridadpuertorico.com. Como también Rafa había dicho al inicio de este Facebook Live, otra manera de ayudarnos en esta gesta de periodismo serio es visitando la Claritienda a través del portal web del periódico, claridadpuertorico.com, o yendo a nuestra sede en la calle Borinqueña número 57, y ahora tenemos un horario reducido de 9 a 2, para ver cómo nos va con esta situación luego de la reapertura, pero ya luego volveremos a nuestro horario regular. Y aclarar y enfatizar, sobre todo, hacer énfasis en el asunto de que el periódico Claridad obviamente se solidariza con la UTIER y con todos los trabajadores que están luchando contra el capital, sobre todo en este proceso de capitalismo más salvaje que nunca en la pandemia.
Y ese es el espacio, ¿no? que ofrecemos a los trabajadores de toda clase, ¿verdad? Incluyendo, por supuesto, a los trabajadores de la cultura, que es el espectro que más a mí me gusta, pero que quede claro, ¿no? Que cuando la UTIER necesite, y cualquier otro sindicato necesita un espacio para comunicarse, estamos, por supuesto, dispuestos, ¿no? Las puertas abiertas y los live también listos para cualquier tipo de información que sea necesaria. Sí. A mí la jefa me había dicho que comentar otra cosa, pero se me olvidó. Así que, jefa, si me está viendo, la verdad es que se me olvidó No, pues yo me acuerdo, Rafa, podemos aprovechar los minutitos que nos quedan para hablar de un poquito de este tema del racionamiento de agua y de... Claro, es una denuncia porque más adelante pudiéramos hacer un Facebook Live también para hablar sobre esto, pero es una denuncia en cuanto a las fases que hay de racionamiento, que nos llegaron al periódico algunas quejas de que están velando por los barrios y también por los condominios, y entonces en la fase A está el barrio y en la fase B está el condominio que pertenece a ese barrio, por lo tanto esa persona se quedaría sin agua todos los días, porque si no es por un lado es por el otro, ¿no? Sí, es que ni para hacer daño se organizan bien la administración. Ya recordé, es que el próximo periódico, el periódico Claridad en la próxima semana, el en rojo, quiero decir, el de la próxima semana, incluye un manifiesto de la arquitectura antirracista del amigo Cruz García, y también una nota de Marielba Torres sobre el nuevo programa de estudios afro-puertorriqueños en la Universidad de Puerto Rico. Para que estén pendientes, ¿no? de la página web del periódico Claridad. Recuerden que el periódico Claridad no está saliendo en papel en este momento y que pueden acceder al mismo a través de la página web. Gabriela, yo no sé cuál es la página web, es periódico Claridad, me imagino, ¿no? No. Claridadpuertorico.com. Claridadpuertorico.com. Yo como no uso esa época. Bueno, pues con esa comidilla para el próximo Facebook Live nos vamos retirando. Muchas gracias nuevamente a Jaramillo por compartir en este espacio con nosotros y por informar a las personas que nos sintonizaron. Y gracias, Rafa, por estar aquí también. Gracias a ustedes por la oportunidad y seguimos la lucha. Saludos, nos vemos. La lucha. Hasta la próxima. Buenas noches.